En este ejercicio me piden el número de match en el punto 1 y en el punto 2 me están dando algunas indicaciones de las variaciones que tienen algunos parámetros. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, diferencial de U es igual diferencial del trabajo más la diferencial del calor. Acá nosotros, cuando el proceso es de expansión, la diferencial del trabajo es igual a menos la presión por la diferencial del volumen. Diferencial del calor viene a ser igual a diferencial de la entropía. Reemplazamos aquí y obtenemos diferencial de la energía es menos presión diferencial del volumen más temperatura por la diferencial de la entropía. Por unidad de masa, temperatura diferencial de la entropía, diferencial de U, más presión por la diferencial del volumen específico. Esto de acá le estamos llamando volumen específico. Recordar que a esta expresión por unidad de masa hemos obtenido lo siguiente, y esto se conoce como la ecuación de Gibbs. La entalpía es igual más presión volumen específico. Lo reemplazamos T ds igual diferencial, pero U vendría a ser H menos la presión volumen específico más la presión diferencial del volumen específico. Diferencial de H menos presión diferencial del volumen específico menos volumen específico diferencial de la presión más presión diferencial del volumen específico. Acá se va a eliminar este con el de acá. Me va a quedar temperatura viene a ser igual de H menos volumen específico de P. Pero recordamos que de acuerdo al dato el flujo es isoentrópico. Si el flujo es isoentrópico, todo esto vale 0. Y acá vendría a ser la diferencial de H menos volumen específico diferencial de la presión. Diferencial de H, la entalpía, volumen específico por la diferencial de la presión. Pero el volumen específico es igual a 1 entre la densidad. Que nos queda diferencial de H, diferencial de la presión, 1 entre la densidad. Esta expresión la voy a llamar asterisco. Recordando la ecuación de energía es la entalpía velocidad al cuadrado sobre 2 y esto es una constante. Si yo lo derivo, diferencial de H más velocidad por la diferencial de la velocidad igual a 0. Reemplazo. Sería 1 entre la densidad diferencial de presión más
velocidad diferencial de v igual a 0. A esta expresión lo multiplico, diferencial de la densidad, lo divido, diferencial de la densidad por velocidad entre velocidad, con lo cual voy a obtener diferencial v velocidad al cuadrado, diferencial de velocidad entre velocidad más diferencial de la densidad entre la densidad por diferencial de presión entre diferencial de la densidad igual a 0. Recordamos que el número de Mach es igual a la velocidad entre velocidad local del sonido, donde velocidad local del sonido es la raíz de la diferencial de la presión entre diferencial de la densidad. Entonces, esta expresión que está acá es a al cuadrado, velocidad al cuadrado, diferencial de velocidad entre velocidad va a ser más a al cuadrado, diferencial de la densidad entre la densidad igual a 0. Diferencial de la densidad entre la densidad va a ser igual a menos velocidad sobre a cuadrado, diferencial de velocidad entre velocidad. Y esta expresión es el número de Mach. Todo esto es Mach al cuadrado. Nos va a quedar diferencial de la densidad entre la densidad es igual a menos Mach al cuadrado diferencial de la velocidad sobre velocidad. La ecuación de continuidad, que ya lo habíamos revisado al inicio en la teoría, la ecuación de continuidad en la forma de diferencial será diferencial del área entre el área más diferencial de velocidad entre velocidad más diferencial densidad entre la densidad igual a 0. Este valor reemplazo lo que hay es diferencial del área entre el área más diferencial de velocidad entre velocidad menos Mach al cuadrado diferencial de velocidad entre velocidad igual a 0. Este valor lo voy a reordenar. Diferencial del área entre el área va a ser igual a Mach al cuadrado menos 1 multiplicado diferencial de velocidad entre velocidad. De acá despejo y Mach me va a salir, el número de Mach me va a salir lo siguiente. Diferencial del área entre el área entre diferencial de velocidad entre velocidad más 1. Y acá recorramos lo de cálculo diferencial sobre las variaciones porcentuales. Una variación de X, ¿no? Una variación porcentual, X viene a ser cualquier cantidad, entre X, en la forma diferencial, ¿cuánto sería?
diferencial de x entre x. Para nuestro caso, la diferencial del área entre el área es lo mismo, diferencial del área entre el área, y de acuerdo al ejercicio nos dicen que el área está variando 5% y la velocidad 8%. Entonces acá debe ser 0, 5%, 0,05. Y lo mismo, la diferencial de la velocidad entre la velocidad va a ser igual a 0,08. Reemplazo estos valores y obtenemos el match. Diferencial entre A 0,05 dividido entre 0,08 más 1 raíz, y obtenemos lo siguiente, igual 1,275. Y esa es la respuesta al ejercicio planteado.